Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar lo que es el ensayo de modelos económicos en México. En la materia de comprensión y expresión lingüística avanzada. Y los integrantes del equipo son Kevin Otoniel Ochoa Pérez, Jonathan Osvaldo Pacheco Cruz, Iker Eduardo Rodríguez Ríos, Ángel Francisco Salazar Moreno y Eric Jonathan Ñañez Vázquez. Y por último, al final yo, su servidora, Evelyn Montserrat Silva Sorras. Primero vamos a empezar con este tema. Entendamos tres simples factores, los cuales son qué es un modelo económico, que son utilizados, cuáles son los principales usos y en qué se basan dichos modelos. Iniciando con la primera cuestión, la cual tratar de comprender qué es un modelo económico. Se puede decir que un modelo económico es una representación simple de una relación entre distintas variables, en la que se explica la operación de la economía o fenómeno particular. La segunda cuestión es entender para qué son utilizados los modelos económicos y sus principales usos, por lo que estos son utilizados para estudiar fenómenos complejos para hacer predicciones acerca del futuro. De las variables, los modelos se centran en capturar los elementos más importantes del fenómeno que se estudia. Esto permite una comprensión mayor. Los modelos económicos se basan en una relación de variables. Sus principales usos son 4 para el entendimiento de variables económicas: diagnosticar una situación o fenómeno en particular, pronosticar el comportamiento futuro de las variables y diseñar políticas económicas. Primeramente vamos a empezar con lo que es el Porfiriato. Fue un periodo de la historia política en México durante el cual el gobierno del país del general Porfirio Díaz entre 1876 a 1911. En estos años se logró un relativo progreso económico y material y se pacificó el país, aunque a costa de la gran represión, desigualdad e injusticia social. El Porfiriato fue un periodo que se caracterizó en lo económico por atraer progreso material y capital extranjero a México. Así es como la inversión en el campo de la minería y la agricultura por impulsar la industria nacional y por comunicar al país con líneas ferroviarias y telegráficas. El Porfiriato llegó a su fin en 1911, como consecuencia del debilitamiento de su poder político y militar fallido de la Revolución Mexicana. Y con esto, el primer modelo económico en México importante culmina. Ahora vamos con el modelo postrevolucionario. Al término del movimiento revolucionario y como consolidación del Estado mexicano, se le dio el 5 de febrero de 1917 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después de terminados los enfrentamientos armados de la Revolución Mexicana, se emprendió el proceso de formación del Estado mexicano, el cual se buscó legitimizarse en el conflicto armado y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. En ese periodo se desarrollaron diversos conflictos y luchas para el poder, especialmente entre los grupos surgidos del conflicto: zapatistas, carrancistas y villistas, y se disputaba la hegemonía política. Ahora vamos a hablar de lo que es el desarrollo estabilizador. Son los primeros 15 años que van de la devaluación de 1954 hasta 1970. En realidad fue un periodo de oro del capitalismo. Las economías desarrolladas crecieron un 4% anual, pero en esta ocasión México sí pudo participar de la bonanza gracias a las políticas económicas internas de esa época, que pueden servir de inspiración a políticas actuales para que sirvan de la economía del país logre crecer. Después de décadas de estancamiento, el plan que elaboró Ortiz Mena de 1958 para el presidente electo López Mateos
tenía la finalidad de resolver los problemas de alta inflación y la caída de la demanda de productos mexicanos. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, una parte de la propuesta fue lidiar la deuda al financiamiento de los proyectos de inversión pública con claros rendimientos sociales, no como en años recientes, en los que se han utilizado para pagar por el gasto corriente. Luego ahorita vamos a tocar lo que es el modelo neoliberal, que en sí se puede llamar neoliberalismo. Es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. El neoliberalismo de México intentó influir en el desarrollo económico, limitando el papel del Estado, reservando en manos de particulares el objetivo de inversión. El neoliberalismo es una filosofía económica que intentó impulsar la perspectiva hacia el estado de bienestar. Podemos decir que podemos dar en conclusión que los modelos económicos en México en gran parte son caracterizados por auges y decaídas, como hemos observado durante el desarrollo del ensayo, ya que permitieron el desarrollo de diversas actividades económicas y la formación de la estructuración del país. Por otra parte, las decadencias pararon en varias ocasiones el desarrollo que estaba llevando a cabo y a la vez atrasaba el camino económico y dejaba al lado el gran potencial que tenía el país en esas épocas. Y como consecuencia, el modelo económico en la actualidad no está tan bien estabilizado, ya que conforme los cambios económicos que han variado a lo largo de diferentes posicionamientos de gobierno que han tenido, el país afecta a la economía. Y bueno, pues ahí se presentan las bibliografías, lo que usamos para poder hacer lo que es el PIA. Espero y haya quedado muy bien en claro lo que es estos movimientos y muchas gracias por la comprensión y atención.